Hija abandona a sus padres ancianos en el basurero. Lo que encuentran los deja en shock. La lluvia caía con furia aquella madrugada de noviembre cuando el camión de basura número 37 se detuvo frente al vertedero municipal de San Rafael. Eran apenas las 5:30 de la mañana y la oscuridad todavía envolvía la ciudad como un manto pesado y gris. Roberto Morales, el conductor del camión con 23 años de experiencia en ese trabajo ingrato pero necesario, jamás imaginó que aquella mañana su vida cambiaría para siempre. Jamás imaginó que al llegar al basurero para vaciar su carga, encontraría algo entre las montañas de desperdicios que le helaría la sangre y le haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. Porque allí, tirados directamente sobre los desperdicios del vertedero como si fueran basura más, había dos ancianos que no deberían estar ahí, dos seres humanos abandonados a su suerte en el lugar más deshumanizante imaginable. Y lo que descubrió ese día no solo cambiaría su destino, sino que revelaría un secreto tan oscuro y tan doloroso que sacudiría los cimientos de toda una familia y haría que miles de personas en todo el país se preguntaran hasta dónde puede llegar la crueldad del ser humano. Antes de continuar con esta historia que te va a llegar al corazón y te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, Estados Unidos o Colombia? Nos encantaría saber desde dónde nos ves, porque estas historias son para todos los que creemos en el amor verdadero, la familia y la esperanza. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió después, porque lo que pasó ese día cambió sus vidas para siempre. Roberto Morales tenía 52 años, el rostro curtido por el sol y las manos callosas de quien ha trabajado toda su vida sin quejarse. Era un hombre de pocas palabras pero de corazón noble, de esos que todavía creen en la bondad de las personas, a pesar de haber visto lo peor de la sociedad durante años, de recoger su basura, sus secretos desechados, sus vergüenzas empaquetadas en bolsas negras. Llevaba más de 2 décadas despertándose antes del amanecer, cuando el resto del mundo todavía dormía, para hacer un trabajo que nadie quería pero que todos necesitaban. Su esposa Carmen siempre le decía que era demasiado sensible para ese trabajo, que se tomaba las cosas muy a pecho, que no podía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Pero Roberto no sabía ser de otra manera. Aquella mañana, mientras conducía su camión por las calles mojadas de San Rafael hacia el vertedero municipal, Roberto iba pensando en su madre. Había fallecido hacía apenas 3 meses, y el dolor todavía era fresco, como una herida que no terminaba de cicatrizar. Doña Estela había sido una mujer excepcional, de esas que se desviven por sus hijos hasta el último aliento, que dan todo sin esperar nada a cambio, que convierten el sacrificio en un acto de amor puro y desinteresado. Había criado a Roberto y a sus 4 hermanos ella sola, después de que su padre los abandonara cuando él tenía apenas 8 años. Trabajó de sol a sol, lavando ropa ajena, limpiando casas, vendiendo tamales en la esquina, haciendo lo que fuera necesario para que sus hijos no pasaran hambre y pudieran ir a la escuela. Y ahora que ya no estaba, Roberto sentía un vacío inmenso en el pecho, un hueco que nada ni nadie podía llenar. Mientras el camión avanzaba pesadamente por las calles oscuras, Roberto recordaba las últimas palabras de su madre antes de morir. Estaban en el hospital, y ella apenas podía hablar por el tubo de oxígeno que la ayudaba a respirar. Sus manos, que siempre habían sido fuertes y trabajadoras, temblaban como hojas al viento. Sus ojos, que siempre habían brillado con alegría y determinación, ahora estaban apagados y vidriosos. Pero cuando Roberto se inclinó para besarle la frente, ella reunió todas sus fuerzas para susurrarle al oído con una voz quebrada y dolorosa que él nunca olvidaría. «Hijo mío, mi niño precioso, prométeme algo antes de que me vaya de este mundo», le había dicho con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas.
Prométeme que siempre vas a ser un hombre de bien, que nunca vas a perder esa bondad que llevas en el corazón. Prométeme que si algún día ves a alguien que necesita ayuda, no vas a voltear la cara como hace tanta gente. Prométeme que vas a ser diferente, que vas a tender la mano incluso cuando nadie esté mirando, porque ahí es cuando realmente se ve de qué estamos hechos. Roberto le había prometido con el corazón roto, sin saber que apenas 3 meses después tendría que cumplir esa promesa de una manera que jamás habría imaginado. Le había prometido entre sollozos, apretando esas manos temblorosas, sintiendo que se le partía el alma en 1000 pedazos. Y su madre había sonreído débilmente, había cerrado los ojos con paz, y 2 horas después se había ido para siempre, dejando un vacío imposible de llenar, pero también un legado de amor y bondad que Roberto llevaba tatuado en el alma. El camión llegó al vertedero municipal justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de un gris plomizo. La lluvia seguía cayendo, aunque ahora con menos intensidad, como si el cielo llorara lágrimas cansadas. Roberto bajó de la cabina con su impermeable amarillo y sus guantes de trabajo, preparándose para la rutina de siempre: maniobrar el camión hasta la zona designada, vaciar la carga sobre las montañas de basura que ya había allí y luego continuar con su ruta del día. Pero entonces, mientras encendía las luces delanteras del camión para iluminar mejor el área donde vaciaría la carga, Roberto vio algo que no debería estar ahí. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada en la penumbra del amanecer, pero cuando enfocó mejor la vista, cuando las luces del camión iluminaron directamente esa zona del vertedero, su corazón se detuvo completamente. Allí, a unos 20 metros de donde estaba estacionado, tirados directamente sobre montañas de basura podrida y desperdicios, había 2 bultos que parecían, no, que eran cuerpos humanos. 2 personas. Y no eran cadáveres como los que desafortunadamente a veces aparecían en los basureros. Estas personas se movían débilmente, como si estuvieran tratando de levantarse, pero no tuvieran la fuerza suficiente. Roberto sintió que se le helaba la sangre. Por un segundo se quedó paralizado, su mente negándose a procesar lo que sus ojos veían claramente. Luego, como impulsado por un resorte, saltó del camión y corrió hacia esas figuras con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, sus botas chapoteando en los charcos formados por la lluvia, su respiración formando nubes de vapor en el aire frío de la madrugada. «¡Dios mío! ¡Dios santo!», gritó Roberto mientras se acercaba corriendo, resbalando sobre la basura húmeda. «Hay gente aquí, hay personas vivas aquí». Cuando finalmente llegó hasta ellos, cuando pudo verlos de cerca bajo la luz grisácea del amanecer, Roberto sintió que las piernas se le doblaban y tuvo que sostenerse sobre una pila de basura para no caerse. Lo que vio lo horrorizó hasta lo más profundo de su alma. Eran 2 ancianos, un hombre y una mujer, aferrados el uno al otro como náufragos en medio de un océano de desperdicios. Estaban completamente empapados por la lluvia que había caído durante toda la noche, temblando violentamente por el frío, cubiertos de suciedad y basura pegada a su ropa y su piel. El hombre tenía una herida en la frente de la que emanaba sangre mezclada con agua de lluvia, y la mujer sollozaba incontrolablemente mientras se aferraba a su compañero con manos que parecían garras desesperadas. Estaban descalzos, con los pies llenos de cortes y rasguños por haber caminado sobre los desechos filosos del basurero. Su ropa, que alguna vez debió ser limpia y decente, ahora estaba rasgada, sucia, empapada. Parecían 2 esqueletos vivientes, tan delgados que sus huesos sobresalían dolorosamente bajo la piel arrugada y pálida. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, mostraban un terror y una confusión que le partieron el corazón a Roberto. «Por favor», gimió el anciano con una voz tan débil que Roberto apenas pudo escucharla. «Por favor, ayúdenos, no queremos morir aquí. Por favor».
Roberto sintió que las lágrimas le brotaban instantáneamente de los ojos. No podía creer lo que estaba viendo. No podía comprender cómo dos seres humanos, dos personas mayores que deberían estar en sus casas, cuidadas y protegidas, habían terminado aquí, tirados literalmente sobre la basura, como si ellos mismos fueran desperdicios sin valor. La rabia y el dolor que sintió en ese momento fueron tan intensos que casi lo abrumaron. «Tranquilos, por favor, tranquilos», dijo Roberto con voz temblorosa, mientras se quitaba rápidamente su impermeable amarillo para cubrir a los ancianos. «Están a salvo ahora. Voy a sacarlos de aquí. Nadie les va a hacer más daño. Se los prometo por lo más sagrado». Con movimientos suaves y delicados, como si estuviera manejando cristal frágil que podía quebrarse en cualquier momento, Roberto ayudó a los ancianos a ponerse de pie. Pesaban tan poco que parecían muñecos de papel, tan frágiles que daba la impresión de que podían desintegrarse con solo tocarlos. El hombre cojeaba severamente, arrastrando una pierna como si tuviera algo roto, y la mujer prácticamente no podía sostenerse en pie, apoyándose completamente en Roberto y en su compañero. «¿Cómo? ¿Cómo llegaron aquí?», preguntó Roberto mientras los ayudaba a caminar lentamente hacia su camión, sosteniéndolos con firmeza para que no se cayeran. «¿Quién les hizo esto? Por el amor de Dios, ¿quién pudo abandonarlos en un lugar como este?». El anciano levantó la vista hacia Roberto, con ojos llenos de un dolor tan profundo que parecía tener siglos de antigüedad. Sus labios temblaban, no solo por el frío, sino por la emoción, por el trauma, por el shock de lo que había vivido. Nuestra hija susurró con voz quebrada, cada palabra saliendo con esfuerzo de su garganta reseca. Nuestra propia hija nos trajo aquí anoche. Nos dijo que nos iba a llevar a un lugar mejor, y luego nos dejó aquí. Nos sacó del coche a empujones, nos tiró sobre esta basura horrible y se fue. Se fue y nos dejó aquí para morir como animales. Roberto sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Las palabras de ese hombre cayeron sobre él como piedras pesadas, cada una de ellas un golpe directo al corazón. Su propia hija los había traído hasta este basurero inmundo y los había abandonado aquí como si fueran basura. ¿Cómo era posible tanta crueldad? ¿Cómo podía alguien hacer algo así a las personas que le dieron la vida? Roberto pensó inmediatamente en su madre, en todo lo que ella había hecho por él y sus hermanos, en cómo se había desvivido para darles una vida digna. Pensó en cómo él y sus hermanos se habían turnado para cuidarla durante sus últimos meses, cómo se habían asegurado de que no le faltara nada, de que tuviera todos sus medicamentos, de que nunca, ni por un segundo, se sintiera sola o abandonada. Y ahora estaba viendo con sus propios ojos lo contrario, la cara más oscura y cruel de la ingratitud humana. «Escúchenme bien», dijo Roberto con voz firme pero llena de emoción mientras finalmente llegaban al camión. «Los voy a llevar al hospital ahora mismo. Van a estar a salvo. Nadie les va a hacer más daño. Se acabó su sufrimiento, se los juro». Con infinita paciencia y cuidado, Roberto ayudó a los ancianos a subir a la cabina del camión. Los sentó en el asiento del pasajero, encendió la calefacción al máximo y buscó en su lonchera la manta vieja que siempre llevaba por si hacía frío. Los envolvió a ambos con ella, notando cómo temblaban incontrolablemente, cómo sus dientes castañeteaban, cómo sus cuerpos estaban al borde de la hipotermia después de haber pasado toda la noche a la intemperie bajo la lluvia. Ahora que había más luz y podía verlos mejor, Roberto notó detalles que lo horrorizaron aún más. Los ancianos tenían moretones por todo el cuerpo, algunos viejos y amarillentos, otros frescos y morados. La mujer tenía marcas rojas alrededor de las muñecas, como si la hubieran atado con cuerdas o cadenas. El hombre tenía quemaduras de cigarro en los brazos, pequeñas cicatrices circulares que solo podían haber sido causadas deliberadamente. Ambos tenían esa mirada vacía y perdida que Roberto había visto antes en víctimas de abuso severo, como si una parte de su espíritu hubiera sido quebrada más allá de toda reparación.
Dios mío, susurró Roberto mientras sacaba su teléfono móvil con manos temblorosas. ¿Qué clase de monstruo les hizo esto? Marcó el número de emergencias con dedos torpes por la urgencia y la emoción. Cuando le contestaron, las palabras salieron de su boca en un torrente desesperado. Necesito una ambulancia urgente en el vertedero municipal de San Rafael, dijo Roberto casi gritando al teléfono. Acabo de encontrar a 2 ancianos abandonados aquí. Sí, escuchó bien, abandonados en el basurero como si fueran basura. Están en estado crítico, empapados, con hipotermia, con heridas por todo el cuerpo. Necesitan atención médica inmediata o van a morir. Por favor, dense prisa. Mientras esperaban a que llegara la ambulancia, Roberto buscó en su lonchera el termo de café caliente que Carmen le había preparado esa mañana y el sándwich que ella siempre le ponía, aunque él le dijera que no era necesario. Con movimientos suaves y pacientes, como si estuviera alimentando a bebés pequeños, ayudó a los ancianos a beber pequeños sorbos de café. Sus manos temblaban tanto que apenas podían sostener el termo, así que Roberto tuvo que sostenerlo por ellos, inclinándolo suavemente para que pudieran beber sin ahogarse. Les dio pedacitos pequeños del sándwich, que ellos devoraban con una desesperación que hablaba de días, quizás semanas, sin comer adecuadamente. Masticaban con dificultad, como si sus mandíbulas apenas tuvieran fuerza, pero comían con el hambre voraz de quienes han estado al borde de la inanición. Lágrimas rodaban por sus mejillas mientras comían, lágrimas de alivio mezcladas con lágrimas de dolor y trauma. ¿Cómo se llaman?, preguntó Roberto con suavidad mientras les limpiaba la cara con las toallitas húmedas que guardaba en la guantera, tratando de quitarles algo de la suciedad que los cubría. Por favor, díganme sus nombres. El anciano tragó el pedazo de sándwich que tenía en la boca y miró a Roberto con ojos llenos de gratitud y dolor. Me llamo Adrián, respondió con voz ronca y quebrada. Adrián Castillo, y ella es mi esposa, Blanca. Blanca Castillo. Llevamos casados 58 años, señor. 58 años juntos, amándonos, cuidándonos el uno al otro. Y nuestra hija, nuestra única hija, nos trajo aquí y nos dejó para morir como si fuéramos nada. Las palabras salieron entrecortadas entre sollozos que sacudían todo el cuerpo frágil de Adrián. Blanca, a su lado, lloraba en silencio, aferrándose al brazo de su esposo con una fuerza sorprendente para alguien tan débil, como si ese contacto físico fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad y le impedía derrumbarse completamente en la locura. Roberto los abrazó a ambos, sin importarle que estuvieran sucios y mojados, sin importarle el olor a basura que emanaba de sus cuerpos, sin importarle nada más que darles un poco de consuelo, un poco de calor humano, un poco de la dignidad que alguien les había arrebatado tan cruelmente. Lloró con ellos, compartiendo su dolor, sintiendo en carne propia el horror de lo que habían vivido. 58 años juntos, repitió Roberto con admiración y tristeza profunda. Eso es toda una vida de amor, de compromiso, de esos matrimonios que ya casi no existen. Y les prometo, les juro por la memoria de mi madre que murió hace 3 meses, que vamos a descubrir quién les hizo esto. Habrá justicia. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratar así a otro ser humano, mucho menos a sus propios padres. La ambulancia llegó 15 minutos después, con las sirenas aullando en la madrugada, rompiendo el silencio pesado del vertedero. 2 paramédicos, un hombre y una mujer llamados Miguel y Sofía, se bajaron rápidamente con sus maletines de primeros auxilios y sus expresiones profesionales. Pero cuando vieron a los ancianos, cuando escucharon dónde y cómo los había encontrado Roberto, sus expresiones profesionales se convirtieron en muecas de horror absoluto e incredulidad. ¿Me está diciendo que los encontró aquí?, preguntó Miguel mientras examinaba rápidamente a Adrián.
tomándole el pulso, revisando sus pupilas con una pequeña linterna, palpando con cuidado sus costillas. Alguien realmente los abandonó en el basurero, los dejó aquí tirados sobre la basura como si fueran desperdicios. Exactamente eso, confirmó Roberto, con voz tensa y llena de rabia contenida. Su propia hija, según me contaron, los trajo aquí anoche, los sacó del coche, los tiró sobre la basura y se fue. Los dejó aquí bajo la lluvia, en el frío, esperando que murieran. Si yo no hubiera llegado cuando llegué, si hubiera demorado solo unas horas más, no quiero ni pensar en lo que habría pasado. Sofía, que estaba examinando a Blanca, negó con la cabeza con incredulidad y horror mientras envolvía a la anciana en una manta térmica de emergencia. Sus ojos, que habían visto muchas cosas terribles en sus 10 años como paramédica, reflejaban la misma rabia y tristeza que sentía Roberto. Había atendido accidentes horribles, heridas de bala, víctimas de violencia doméstica, pero esto era diferente. Esto no era un accidente ni un acto de pasión. Esto era crueldad calculada, maldad deliberada y fría. Están severamente deshidratados y desnutridos, informó Miguel después de hacer una evaluación rápida pero completa. Tienen signos claros de hipotermia por haber pasado la noche expuestos al frío y la lluvia. Múltiples contusiones y abrasiones en diferentes etapas de curación, lo que indica maltrato sostenido durante un periodo prolongado. El señor tiene al menos 3 costillas fracturadas y posiblemente una contusión pulmonar. La señora presenta signos de un brazo fracturado que nunca fue tratado correctamente y ahora está sanando de manera incorrecta. Ambos tienen signos evidentes de trauma psicológico severo. Esto no fue solo abandono. Esto fue tortura sistemática durante quién sabe cuánto tiempo. Las palabras del paramédico cayeron sobre Roberto como un mazo. No había sido solo el abandono de anoche. Había sido meses, quizás años de abuso, de negligencia, de maltrato. Estos ancianos habían estado sufriendo durante mucho tiempo antes de terminar aquí, en este basurero horrible, abandonados como desperdicios humanos. Necesitamos llevarlos al hospital, inmediatamente, dijo Sofía mientras ella y Miguel preparaban las camillas. Van a necesitar atención médica intensiva, sueros intravenosos, antibióticos, tratamiento para la hipotermia, radiografías completas, análisis de sangre exhaustivos y probablemente también evaluación psiquiátrica, porque el trauma que han sufrido es indescriptible. Mientras los paramédicos preparaban a Adrián y Blanca para el traslado, colocándolos cuidadosamente en las camillas, conectándoles monitores y sueros, Roberto no podía dejar de hacerse la misma pregunta una y otra vez. ¿Quién era esa hija capaz de hacer algo tan monstruoso? ¿Qué clase de persona podía mirar a sus propios padres, a las personas que le dieron la vida y la criaron, y decidir llevarlos a un basurero y abandonarlos ahí para morir? ¿Qué había pasado en esa familia para llegar a ese punto de crueldad y deshumanización tan absoluta? «Voy a ir al hospital con ustedes», anunció Roberto con determinación firme. «No voy a dejar solos a estos abuelitos ni por un segundo. Mi turno puede esperar. Esto es infinitamente más importante que recoger basura. Estas vidas humanas son lo único que importa ahora». En la ambulancia, camino al hospital con las sirenas sonando y las luces destellando en la penumbra del amanecer, Adrián comenzó a hablar. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con gemidos de dolor físico y lágrimas de angustia emocional. Pero Roberto escuchaba cada una como si fuera sagrada, como si fuera un testimonio que el mundo necesitaba oír. Era como si el anciano necesitara desesperadamente sacar todo lo que llevaba dentro, como si hubiera estado callando y sufriendo en silencio durante demasiado tiempo, y ahora, al encontrar finalmente a alguien que realmente se preocupaba, no pudiera contenerse más. «Nuestra hija se llama Vanessa», comenzó Adrián con la voz tan quebrada que apenas era audible por encima del sonido de la sirena. «Vanessa Castillo Mendoza. Es nuestra única hija,
nuestro único hijo. La tuvimos cuando ya habíamos perdido toda esperanza de ser padres algún día. Blanca y yo llevábamos 10 largos años casados y no podíamos tener hijos, Señor. Intentamos de todo: doctores, tratamientos, remedios caseros, oraciones. Los doctores finalmente nos dijeron que era imposible, que aceptáramos nuestra realidad y nos conformáramos con ser solo nosotros dos. Pero entonces, como un milagro del cielo, llegó Vanessa, nuestra niña preciosa, nuestro regalo más hermoso, nuestro sueño hecho realidad. Adrián hizo una pausa para tomar aire, sus pulmones sonando rasposos y débiles, como si cada respiración requiriera un esfuerzo monumental. Blanca, en la camilla junto a él, apretaba su mano con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo frágil, como si ese contacto físico fuera lo único que la mantenía con vida, lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. La amamos con locura desde el momento en que supimos que venía en camino, continuó Adrián con lágrimas rodando libremente por su rostro demacrado. Recuerdo el día que Blanca me dijo que estaba embarazada. Yo estaba trabajando en el taller mecánico donde era empleado. Ella llegó corriendo, con los ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Me abrazó llorando de felicidad y me susurró al oído: «Vamos a ser padres, mi amor. Después de tantos años, finalmente vamos a ser padres». Los dos lloramos como niños ese día, Señor. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Roberto sentía que se le hacía un nudo enorme en la garganta mientras escuchaba. Conocía esa historia. Era la historia de padres que anhelan un hijo con todo su ser, que esperan y rezan y sueñan, y cuando finalmente llega ese hijo, lo aman con una intensidad que va más allá de toda razón. Le dimos todo, siguió Adrián con voz cada vez más débil. Absolutamente todo lo que teníamos. Y mucho más. Yo trabajaba como mecánico en un taller pequeño del barrio, y Blanca hacía costuras en casa para sacar dinero extra. Nos levantábamos antes del amanecer y nos acostábamos pasada la medianoche. Trabajábamos como animales de carga, Señor, como bestias sin descanso, pero no nos importaba en lo más mínimo porque todo era por ella, por darle la mejor vida que pudiéramos, por asegurarnos de que nunca le faltara nada de lo que necesitara. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Adrián mientras hablaba, mezclándose con el sudor y la suciedad que todavía cubría su piel. Roberto, sentado junto a ellos en la ambulancia, sentía que su propio corazón se partía en 1000 pedazos con cada palabra. Conocía esa clase de sacrificio. Lo había visto en su propia madre. Era el sacrificio que hacen los padres que aman de verdad, que dan todo sin esperar nada a cambio, porque así es el amor puro y desinteresado de padres a hijos. Cuando Vanessa tenía 7 años, continuó Adrián con voz entrecortada, me accidenté gravemente en el taller. Una máquina pesada me cayó encima y me aplastó la pierna izquierda. Fue horrible, señor. Los doctores dijeron que la pierna estaba destrozada, que necesitaba una cirugía muy compleja y muy cara con especialistas, o que quedaría inválido para siempre, incapaz de volver a caminar sin muletas o silla de ruedas. Nosotros no teníamos ese dinero. Éramos gente humilde, trabajadora pero muy pobre, así que vendimos nuestra casa. Roberto sintió que se le encogía el corazón. ¿Vendieron su casa?, preguntó con voz apenas audible, aunque ya sabía la respuesta. Sí, confirmó Adrián asintiendo lentamente, el dolor de ese recuerdo todavía visible en su rostro después de tantos años. La casa donde habíamos vivido desde que nos casamos, donde Vanessa había nacido y dado sus primeros pasos, donde teníamos todos nuestros recuerdos más preciados y felices. La vendimos por mucho menos de lo que valía, porque necesitábamos el dinero urgentemente, y nos fuimos a vivir a un departamento diminuto y feo en la parte más pobre y peligrosa de la ciudad. Un lugar horrible con paredes húmedas, sin agua caliente, con cucarachas y ratas.
pero nos decíamos que no importaba, que lo importante era estar juntos como familia, que las paredes no hacen el hogar, sino el amor que hay dentro de ellas. Y además, pensábamos, lo hacemos también por Vanessa, para que no se quede sin padre, para que yo pueda seguir trabajando y manteniéndola, dándole la vida que se merece. El anciano tosió fuertemente, su pecho vibrando de manera preocupante con el esfuerzo. Miguel, el paramédico, le puso una mascarilla de oxígeno, pero Adrián la apartó suavemente con una mano temblorosa. Necesitaba hablar. Necesitaba que alguien supiera su historia, que alguien entendiera todo lo que habían hecho, todo lo que habían sacrificado. La operación salió bien. Gracias a Dios, continuó Adrián después de recuperar el aliento. Los doctores lograron salvar mi pierna. Pude volver a caminar después de meses de terapia física dolorosa. Pude volver a trabajar, aunque nunca volví a ser el mismo, siempre cojeando un poco, con dolor constante. Y Blanca y yo seguimos adelante como siempre lo habíamos hecho. Trabajando sin descanso, sacrificándonos, pero felices porque teníamos a nuestra niña, porque Vanessa crecía sana y fuerte. Adrián hizo una pausa, mirando al techo de la ambulancia como si estuviera viendo su pasado proyectado ahí, reviviendo esos años que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra realidad completamente diferente. Vanessa creció, dijo con un atisbo de orgullo todavía audible en su voz quebrada. Era una niña muy inteligente, brillante para la escuela. Sacaba las mejores calificaciones de su clase. Los maestros siempre nos decían que nuestra hija tenía un futuro prometedor, que era especial, que podía llegar muy lejos si le dábamos las oportunidades correctas. Y nosotros nos sentíamos tan orgullosos, tan llenos de esperanza. Pensábamos que todo nuestro esfuerzo y sacrificio estaba dando frutos, que nuestra niña iba a tener la vida que nosotros nunca pudimos tener. La ambulancia tomó una curva cerrada y Roberto se aferró al asiento. Podía ver las luces del hospital a lo lejos, acercándose rápidamente, pero necesitaba escuchar el resto de la historia. Necesitaba entender cómo se había llegado desde ese amor de padres tan puro y ese orgullo tan genuino hasta el horror de esta mañana, hasta encontrarlos abandonados en un basurero como desperdicios humanos. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, continuó Adrián, con voz cada vez más cargada de emoción. Vanessa quería estudiar administración de empresas en la mejor universidad privada de la ciudad. Era una carrera muy cara, señor. La colegiatura costaba una fortuna, mucho más de lo que Blanca y yo ganábamos en un año entero de trabajo. Pero no quisimos que se conformara con menos. No quisimos que perdiera su oportunidad de tener una educación de calidad, de conseguir un buen trabajo, de tener el futuro brillante que se merecía. ¿Qué hicieron?, preguntó Roberto, aunque una parte de él ya temía conocer la respuesta. Vendimos todo lo que teníamos de valor, respondió Adrián con lágrimas renovadas cayendo por sus mejillas. Las joyas antiguas que había heredado Blanca de su abuela, las únicas cosas de valor sentimental que teníamos. El coche viejo que usábamos y que era nuestra única forma de transporte. Los muebles buenos que nos quedaban de tiempos mejores. Todo, señor, lo vendimos todo y aún así no alcanzaba. Así que pedimos préstamos a bancos, a prestamistas, a cualquiera que nos quisiera prestar. Nos endeudamos hasta el cuello, sabiendo que nos iba a tomar años, quizás décadas, pagar todo. Pero no nos importó. Lo único que importaba era que Vanessa pudiera estudiar, que pudiera cumplir sus sueños. Roberto escuchaba con el corazón completamente destrozado. Era la historia del sacrificio de padres llevado al extremo absoluto, más allá de toda razón, movidos únicamente por amor puro y desinteresado. Yo agarré 2 trabajos, siguió Adrián. Trabajaba en el taller mecánico de día y como vigilante nocturno en una fábrica. Apenas dormía 3 o 4 horas al día.
Blanca cosía día y noche hasta que los dedos se le hinchaban y le sangraban, hasta que los ojos le dolían de tanto forzar la vista con la luz mala de nuestro departamento. Comíamos una sola vez al día, a veces solo tortillas con sal, para que el dinero alcanzara para todo. Pero valía la pena, nos decíamos constantemente. Nuestra hija iba a ser alguien importante en la vida. Iba a tener todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Iba a salir de la pobreza y tener una vida digna y próspera. La ambulancia finalmente llegó al hospital. Las puertas traseras se abrieron y un equipo de doctores y enfermeras estaba esperando, alertados por la llamada de los paramédicos sobre la gravedad del caso. Pero Adrián se aferró al brazo de Roberto con una fuerza sorprendente. «Espere, por favor», dijo con urgencia desesperada. «Necesito contarle el resto. Necesito que alguien sepa toda la verdad completa antes de que sea demasiado tarde. Por favor, no me deje ahora. No diga eso», lo reconfortó Roberto tomando su mano con suavidad. «Va a estar bien. Los doctores lo van a cuidar. Tiene mucha vida por delante todavía, mucho tiempo para contar su historia». Pero Adrián negó con la cabeza débilmente, como si supiera algo que los demás no sabían. «Por favor», insistió. «Déjeme terminar. Necesito que alguien sepa. Necesito que el mundo sepa lo que nos hizo». Los doctores y enfermeras, viendo la urgencia emocional del anciano, asintieron y esperaron un momento más. Roberto se inclinó cerca de Adrián, sosteniendo su mano, dándole la fuerza para continuar. «Vanessa se graduó con honores», dijo Adrián, con una mezcla extraña de orgullo y tristeza en su voz. «Fue el día más feliz de nuestras vidas hasta ese momento, señor. Ver a nuestra niña ahí en el escenario del auditorio, con su toga y su birrete, recibiendo su diploma con las mejores calificaciones de su generación. Blanca y yo lloramos de alegría pura. Sentimos que todo el sacrificio había valido cada segundo de sufrimiento. Todas las noches sin dormir, todas las comidas saltadas, todos los años de trabajo sin descanso hasta el agotamiento. Todo había valido absolutamente la pena para ver a nuestra hija triunfar». Adrián cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo ese día, saboreando ese último momento de felicidad antes de que todo se derrumbara. Después de graduarse, continuó con voz cada vez más tensa. «Vanessa consiguió un trabajo excelente en una empresa grande e importante. Empezó a ganar muy bien, mucho más dinero del que Blanca y yo habíamos ganado juntos en toda nuestra vida. Se compró un coche del año, de esos lujosos y caros. Empezó a vestirse con ropa de marca, costosa. Se mudó a un departamento enorme y lujoso en la parte más elegante y exclusiva de la ciudad. Y nosotros, señor, nosotros estábamos tan increíblemente orgullosos, tan felices por ella. Pensábamos que por fin iba a tener la vida cómoda y próspera que siempre habíamos soñado para ella, que todos nuestros sacrificios habían dado el fruto que esperábamos». La voz de Adrián comenzó a quebrarse aún más. Pero entonces empezó a cambiar. O tal vez siempre había sido así y nosotros simplemente no queríamos verlo. Dejó de visitarnos. Cuando la llamábamos por teléfono, apenas nos contestaba. Siempre decía que estaba muy ocupada, que tenía mucho trabajo importante, que tenía compromisos sociales, que luego vendría a vernos. Pero luego nunca llegaba. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y nuestra hija se fue alejando más y más, como si estuviera avergonzada de nosotros, como si quisiéramos desaparecer de su vida. Blanca emitió un gemido de dolor profundo al escuchar esto. Era claro que este recuerdo era particularmente doloroso para ella, que el rechazo de su hija había dejado heridas que nunca sanarían completamente. Un día, continuó Adrián con lágrimas cayendo sin control, decidimos ir a visitarla a su oficina. Era mi cumpleaños número 72. «Blanca»,
Había ahorrado durante meses de nuestra pensión miserable para comprar los ingredientes y hacerle a Vanessa el pastel de chocolate que tanto le gustaba cuando era niña pequeña. Queríamos darle una sorpresa, verla aunque fuera por unos minutos, abrazarla, decirle que la extrañábamos terriblemente. Llegamos a esa oficina elegante, en un edificio alto y moderno que nos intimidaba. Preguntamos por ella en la recepción, y cuando finalmente salió y nos vio parados ahí con nuestro pastel casero y nuestra ropa vieja pero limpia, su cara cambió completamente. Adrián tuvo que hacer una pausa porque los sollozos lo estaban ahogando. Roberto le apretó la mano con fuerza, dándole apoyo silencioso. No era una cara de alegría o sorpresa feliz, continuó Adrián con voz rota. Era una cara de vergüenza profunda, de disgusto, de horror, como si fuéramos algo sucio y repugnante que había aparecido de repente para arruinar su imagen perfecta, como si fuéramos leprosos contagiosos. Roberto sintió una ira creciente y ardiente en su pecho. Podía imaginar la escena con claridad dolorosa. Los padres ancianos, humildes, con su ropa modesta pero limpia, con su pastel casero hecho con tanto amor, esperando ansiosamente ver a su hija. Y ella, avergonzándose de ellos frente a sus colegas elegantes, sintiendo que sus propios padres eran una mancha en su reputación cuidadosamente construida. Vanessa nos sacó de la oficina prácticamente a empujones, dijo Adrián temblando con el recuerdo. Nos llevó a un callejón trasero del edificio, lejos de donde sus compañeros de trabajo pudieran vernos. Y ahí, con una voz fría que yo nunca le había escuchado antes, nos dijo que no podíamos presentarnos así en su trabajo. Dijo que sus colegas eran gente importante, profesionales exitosos, y que nosotros la hacíamos quedar mal. Esas fueron sus palabras exactas, señor, que la hacíamos quedar mal. Como si nuestra pobreza fuera contagiosa, como si nuestro amor fuera algo vergonzoso, como si el hecho de que le hubiéramos dado la vida y lo hubiéramos sacrificado todo por ella fuera algo de lo que avergonzarse. Las lágrimas ahora caían libremente por las mejillas de Roberto también. Pensó en su propia madre, en cómo él había estado siempre tan orgulloso de ella, en cómo la había presentado con orgullo a todos sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a cualquiera que quisiera conocerla. Su madre había sido pobre, sí, había trabajado en los oficios más humildes, sí, pero para él siempre había sido una reina, una diosa, la persona más digna de respeto y admiración en todo el mundo. Después de eso, continuó Adrián, Vanessa dejó de contactarnos completamente. Cambió su número de teléfono y no nos dio el nuevo. Pasaron meses sin saber nada de ella, luego 1 año, luego 2 años completos. Nosotros la llamábamos a su trabajo, pero las secretarias nos decían que no estaba disponible, que estaba en reuniones, que dejáramos mensaje. Le mandábamos cartas a su departamento, pero nos las devolvían sin abrir. Era como si hubiéramos dejado de existir para ella, como si nos hubiera borrado completamente de su vida, como se borra un archivo no deseado de la computadora. La voz de Adrián se volvió aún más débil, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Los doctores estaban claramente impacientes por llevar a los ancianos a tratamiento, pero nadie se atrevía a interrumpir. Todos sentían que este testimonio era importante, que necesitaba ser escuchado completamente. Hace 6 meses, continuó Adrián con voz apenas audible, Blanca se enfermó gravemente. Empezó a tener dolores terribles en el estómago, dolores que la hacían gritar y doblarse. La llevé al hospital de urgencia y los doctores nos dieron noticias devastadoras. Tenía un tumor grande en el estómago. Necesitaba una operación urgente y complicada. Los doctores dijeron que si no la operaban pronto, en cuestión de semanas, el cáncer se extendería y entonces ya no habría nada que hacer. Roberto sintió que se le revolvía el estómago. Sabía lo que venía.
pero nuestra pensión miserable no alcanzaba para pagar esa operación tan costosa, dijo Adrián. El Seguro Social nos puso en lista de espera. Dijeron que podían pasar meses, hasta un año antes de que llegara nuestro turno. Y los doctores nos dijeron claramente que Blanca no tenía meses, tenía semanas. Días, tal vez, si no la operaban inmediatamente. Así que fui a buscar a Vanessa. Era la última opción que nos quedaba, nuestra única esperanza. Adrián cerró los ojos. El dolor en su rostro era físicamente visible, como si el recuerdo de lo que vino después fuera una herida abierta que seguía sangrando. Fui a su departamento, continuó con voz quebrada, a ese lugar lujoso donde vivía. Toqué la puerta durante horas bajo el sol ardiente. Finalmente me abrió. Me vio parado ahí, viejo y desesperado, y su cara mostró fastidio puro. Ni siquiera me preguntó cómo estaba o qué necesitaba. Solo me miró con esos ojos fríos y me preguntó qué quería. Y yo me puse de rodillas frente a mi propia hija, Señor. Me arrodillé en el piso de su elegante entrada y le supliqué llorando que me ayudara a salvar a su madre. Le expliqué la situación. Le dije que no necesitaba mucho dinero, solo lo suficiente para la operación, que yo se lo pagaría poco a poco con mi pensión, aunque me tomara el resto de mi vida. Le supliqué como nunca le he suplicado nada a nadie. ¿Y qué dijo ella?, preguntó Roberto con voz temblorosa, aunque una parte de él ya temía conocer la respuesta. Adrián abrió los ojos y Roberto pudo ver en ellos un dolor tan profundo que parecía no tener fin. Me dijo que no respondió con voz apenas audible. Me dijo que ella no era un banco, que no era su responsabilidad resolver nuestros problemas económicos. Dijo que si nos habíamos endeudado por ella durante años, era nuestra decisión estúpida y que ahora esa no era su carga. Me dijo textualmente que nos las arregláramos solos, que ella tenía su propia vida lujosa y sus propios gastos importantes. Me dijo que dejara de molestarla, que dejara de avergonzarla presentándome en su vida. Y luego me cerró la puerta en la cara mientras yo seguía de rodillas, llorando, suplicando. Roberto sintió que la rabia le hervía en las venas con una intensidad que nunca había experimentado antes. ¿Cómo era posible tanta crueldad absoluta? ¿Cómo podía alguien negarle ayuda a su propia madre enferma y moribunda después de todo lo que sus padres habían sacrificado por ella? Después de que habían vendido su casa, sus posesiones, se habían endeudado de por vida, habían trabajado hasta el agotamiento total, todo por darle las oportunidades que ella ahora disfrutaba. ¿Cómo podía existir tanta ingratitud monstruosa? Conseguimos el dinero para la operación vendiendo lo último que nos quedaba, continuó Adrián. Vendimos nuestros anillos de matrimonio, Señor. Los anillos que nos habíamos puesto hace 58 años, cuando éramos jóvenes y llenos de esperanza, cuando nos prometimos amarnos y cuidarnos el uno al otro en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte nos separara. Esos anillos que habían estado en nuestros dedos durante casi 6 décadas, que habían sido testigos de toda una vida juntos. Los vendimos para salvar a Blanca. Vendimos también el pequeño televisor viejo que teníamos, unos cuantos libros, absolutamente todo lo que teníamos de mínimo valor, y finalmente juntamos el dinero suficiente. Adrián miró a su esposa con amor infinito, apretando su mano. La operación salió bien, gracias a Dios Todopoderoso. Los doctores lograron extirpar el tumor. Blanca sobrevivió, pero quedamos completamente sin nada, Señor. Sin un solo peso, sin nada de valor, viviendo únicamente de nuestra pensión miserable que apenas alcanzaba para comprar algo de comida cada día. La ambulancia había llegado al hospital hacía varios minutos, pero nadie se movía. Todos estaban completamente absortos en la historia, necesitando escuchar hasta el final. Y entonces, continuó Adrián, con voz cada vez más débil. Hace 2 meses, perdimos nuestro departamento. No pudimos seguir pagando la renta después de haber gastado todo en la operación.
El dueño nos echó a la calle sin piedad. Nos quedamos literalmente en la calle, señor. Dos ancianos que habían trabajado honestamente toda su vida, que habían sido personas decentes y responsables, que habían criado a una hija con todo su amor, reducidos a indigentes sin hogar. Dormíamos en parques públicos, en entradas de edificios, debajo de puentes. Comíamos de la basura que encontrábamos, pedíamos limosna en las esquinas. Era una humillación insoportable. Pero seguíamos juntos, cuidándonos el uno al otro, aferrándonos a nuestro amor porque era lo único que nos quedaba. Lágrimas rodaban por las mejillas de todos los presentes. Roberto, los paramédicos, Miguel y Sofía, los doctores y enfermeras que esperaban. Era imposible escuchar esta historia y no sentir algo profundo en el alma, y no sentir rabia contra la injusticia monstruosa que estos ancianos habían sufrido. Y entonces, hace 3 semanas, dijo Adrián, su voz ahora apenas un susurro, Vanessa apareció. Nos encontró durmiendo en una banca del parque central, sucios y demacrados, mendigando. Nos vio y por un breve momento, por un segundo que me dio esperanza, pensé que algo en su corazón finalmente se había ablandado. Pensé que por fin, después de todo, algo de amor de hija había despertado en su corazón helado. Nos dijo que nos llevaba con ella, que podíamos quedarnos en su casa, que nos iba a cuidar. Blanca y yo lloramos de alegría y alivio, señor. Pensamos que nuestra hija finalmente había recordado quiénes éramos, que había recordado todo lo que habíamos hecho por ella, que el amor había vencido finalmente a su orgullo y su egoísmo terrible. Adrián hizo una pausa, temblando violentamente de pies a cabeza. Blanca sollozaba incontrolablemente a su lado, reviviendo cada momento horrible. Pero todo fue una mentira cruel, dijo Adrián con voz completamente rota. Nos llevó a su departamento. Sí, pero no para cuidarnos con amor. Nos encerró en un cuarto pequeño y oscuro en la parte trasera del departamento. Un cuarto sin ventanas, húmedo, frío como una tumba. Nos daba de comer una vez al día, a veces ni eso. Sobras frías de su comida cara, a veces comida podrida que sacaba de su basura. Nos trataba peor que a animales, señor, peor que a perros callejeros. Nos gritaba constantemente que éramos un estorbo repugnante, una vergüenza, que le arruinábamos su vida perfecta con solo existir. Roberto sintió náuseas reales escuchando esto. El nivel de crueldad era simplemente incomprensible. Y cuando protestábamos, continuó Adrián, cuando le recordábamos todo lo que habíamos hecho por ella, cuando le rogábamos que al menos nos tratara con un mínimo de dignidad humana, se enfurecía terriblemente. Nos gritaba que éramos unos viejos inútiles y desagradecidos. Nos golpeaba, señor. Nuestra propia hija nos golpeaba con lo que tuviera a mano, zapatos, libros, lo que fuera. Nos amenazaba con cosas peores si seguíamos quejándonos. Decía que su novio Rodrigo, un hombre rico de buena familia, no quería viejos feos y apestosos en su casa elegante, que le dábamos asco, que arruinábamos su imagen. Las manos de Roberto temblaban de rabia mientras escuchaba. Quería gritar, quería golpear algo, quería hacer que esa mujer monstruosa pagara por cada segundo de sufrimiento que había causado. Nos ataba con cuerdas cuando salía, dijo Adrián, señalando las marcas rojas en las muñecas de Blanca. Nos dejaba atados durante horas, a veces todo el día, sin comida ni agua. Apagaba su cigarro en mis brazos, levantó sus brazos mostrando las pequeñas cicatrices circulares cuando se enojaba, solo por diversión cruel, para vernos sufrir. Era como si disfrutara torturándonos, como si quisiera castigarnos por el crimen de haberle dado la vida y haberla amado demasiado. Dios mío, susurró Roberto, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Dios santo, ¿cómo puede existir tanta maldad? Y hace 2 noches, continuó Adrián, ahora con voz tan débil que todos tuvieron que inclinarse para escucharlo, Vanessa nos despertó en la madrugada. Nos dijo que nos iba a llevar a un asilo,
que había encontrado un lugar donde estaríamos mejor. Nosotros, como tontos ingenuos, le creímos otra vez. Todavía queríamos creer que quedaba algo de bondad en ella, algo de la niña dulce que habíamos criado con tanto amor. Nos subió a su coche, ese coche lujoso que habíamos ayudado a pagar con nuestro sacrificio, y empezó a manejar, pero no íbamos hacia ningún asilo. Manejó durante más de 1 hora hasta que llegamos aquí, a este lugar horrible. Adrián cerró los ojos, las lágrimas cayendo sin parar. Nos sacó del coche a empujones violentos. Nos llevó caminando entre la basura, obligándonos a caminar descalzos sobre desperdicios filosos. Y luego nos empujó con fuerza y nos tiró sobre una montaña de basura podrida. Nos caímos, nos lastimamos, nos cubrimos de porquería. Y ella se quedó ahí parada, mirándonos desde arriba con una expresión de satisfacción enfermiza en su rostro. La voz de Adrián se quebró completamente. Nos dijo que ahí era donde realmente pertenecíamos. Entre la basura, porque eso era lo que éramos para ella, basura humana, desperdicios sin valor. Dijo que era nuestro castigo merecido por haberla avergonzado toda su vida con nuestra pobreza patética. Dijo que esperaba que muriéramos aquí solos y olvidados, comidos por las ratas y los buitres. Dijo que le habíamos arruinado la vida al nacer de padres tan miserables que nos odiaba por existir. Y luego se fue. Se subió a su coche caro, dio la vuelta y se fue de vuelta a su vida lujosa, dejándonos aquí para morir como animales. Un silencio absoluto cayó sobre todos los presentes. Era un silencio pesado, cargado de horror y tristeza y rabia. Nadie sabía qué decir frente a tanta crueldad, frente a tanta maldad incomprensible. Pasamos toda la noche aquí, susurró Adrián. Toda la noche bajo la lluvia fría, aferrándonos el uno al otro, esperando la muerte. Blanca me decía que nos durmiéramos juntos, que cerráramos los ojos y nos dejáramos ir en paz. Pero yo no podía dejarla morir así. Después de 58 años juntos, después de todo lo que habíamos pasado, no podíamos terminar así, abandonados en un basurero como desperdicios. Así que nos mantuvimos despiertos, abrazados, rezando por un milagro. Y entonces llegó usted, Señor. Llegó como un ángel enviado del cielo. Nos salvó, nos devolvió nuestra humanidad. Roberto ya no pudo contenerse más. Abrazó a Adrián y Blanca con fuerza, llorando con ellos, compartiendo su dolor insoportable, su angustia profunda. Todos en la ambulancia y alrededor lloraban también. Los paramédicos, los doctores, las enfermeras. Era imposible escuchar esta historia completa y no sentir algo profundo y doloroso en el alma. No van a morir, dijo Roberto con voz firme entre sus lágrimas. Se los prometo por todo lo sagrado, van a vivir, van a estar bien, van a tener la dignidad y el amor que merecen. Y esa mujer, esa persona que tiene el descaro de llamarse su hija, va a pagar por cada segundo de sufrimiento que les causó. Va a haber justicia. No voy a descansar hasta que la haya. Finalmente, los doctores procedieron a llevar a Adrián y Blanca adentro del hospital. Fueron llevados inmediatamente a la sala de emergencias, donde un equipo completo de médicos especialistas los estaba esperando. Roberto se quedó en la sala de espera, temblando, con la ropa todavía húmeda y sucia, con el olor a basura todavía impregnado en todo su cuerpo, pero sin importarle absolutamente nada de eso. Lo único que importaba era que esos dos ancianos preciosos estuvieran finalmente a salvo. Llamó a su esposa Carmen para contarle todo lo que había pasado. Carmen, que lo conocía tan bien después de 25 años de matrimonio, sabía que su esposo no iba a poder simplemente dejar este asunto y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Ella también lloró al escuchar la historia completa, cada detalle horrible, cada momento de sufrimiento, y le dijo a Roberto que hiciera exactamente lo que su corazón le dijera que era correcto, que ella lo apoyaría completamente en todo lo que decidiera hacer.
Luego, Roberto llamó a la policía. Habló con el comandante Sergio Ramírez, un oficial experimentado de unos 45 años que había visto muchísimas cosas terribles en su larga carrera, pero que jamás había escuchado algo remotamente parecido a esto. Roberto le contó toda la historia, desde el principio hasta el final, cada detalle espantoso que Adrián le había confiado, cada momento de crueldad y tortura. El comandante Ramírez escuchó en completo silencio, y cuando Roberto finalmente terminó de hablar, hubo una pausa larga y pesada antes de que el oficial respondiera. «Señor Morales», dijo el comandante con voz seria y controlada, pero con rabia, claramente audible bajo la superficie. «Esto es un caso gravísimo de abandono de personas en estado de extrema vulnerabilidad, maltrato físico y psicológico sostenido, tortura y muy posiblemente intento de homicidio con premeditación. Son delitos federales muy serios. Esa mujer va a enfrentar muchos años de prisión si todo lo que me dice es cierto, y por la forma en que me lo cuenta, y considerando el estado en que encontró a las víctimas, no tengo ninguna duda de que es completamente cierto. Le voy a mandar una patrulla al hospital ahora mismo para tomar las declaraciones oficiales completas de las víctimas y vamos a localizar a esa tal Vanessa Castillo Mendoza hoy mismo. Le prometo solemnemente que esto no va a quedar impune. Esa mujer va a pagar por todo lo que hizo». 3 horas después, mientras Roberto seguía en la sala de espera del hospital, bebiendo su 10º café del día y sintiéndose completamente agotado física y emocionalmente, salió una doctora para hablar con él. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en una cola de caballo y ojos cansados pero profundamente amables. Se llamaba doctora Patricia Ruiz y era la jefa del servicio de emergencias del hospital. «¿Es usted el señor que encontró a los ancianos en el vertedero?», preguntó la doctora acercándose. «Sí, soy yo», respondió Roberto, levantándose rápidamente. «¿Cómo están Adrián y Blanca? ¿Van a estar bien? Por favor, dígame que van a sobrevivir». La doctora Ruiz suspiró profundamente, y Roberto pudo ver en su rostro que había visto cosas que la habían afectado profundamente. «Están estables por ahora», respondió con voz profesional pero claramente emocionada, «pero su condición es muy delicada y compleja. Ambos tienen desnutrición severa de grado 3, la más grave. Deshidratación crítica que ha afectado sus órganos. Múltiples contusiones, abrasiones y heridas en diferentes etapas de curación, lo que indica maltrato sostenido y sistemático durante un periodo prolongado de varios meses. El señor Castillo tiene 3 costillas fracturadas, una contusión pulmonar que está comprometiendo su respiración y signos de trauma craneal antiguo. La señora Castillo tiene un brazo fracturado que nunca fue tratado y ahora está sanando de manera completamente incorrecta que va a requerir cirugía para corregir. Ambos tienen principios de neumonía por la exposición prolongada al frío y la lluvia, y ambos muestran signos muy claros de trauma psicológico severo y profundo. Señor Morales, esto no fue simplemente abandono o negligencia. Esto fue tortura sistemática, deliberada y prolongada. Roberto sintió que las rodillas se le doblaban al escuchar el catálogo completo de horrores. Se dejó caer pesadamente en la silla, enterrando la cara entre las manos temblorosas. «Pero van a sobrevivir, ¿verdad?», preguntó con voz ahogada por la emoción. «Por favor, dígame que sí». La doctora se sentó junto a él y puso una mano reconfortante en su hombro. «Sí», respondió con un pequeño atisbo de esperanza en su voz. «Van a sobrevivir. Son increíblemente más fuertes de lo que parecen a primera vista. Tienen una voluntad de vivir extraordinaria, y eso es extremadamente importante para la recuperación. Pero van a necesitar semanas, probablemente meses de recuperación intensiva, tanto física como emocionalmente. Van a necesitar seguimiento médico constante, terapia física extensiva para recuperar movilidad y fuerza,
probablemente también terapia psicológica de largo plazo para procesar el trauma. Y van a necesitar absolutamente un lugar seguro y amoroso donde quedarse cuando finalmente salgan del hospital. No pueden volver a vivir solos, definitivamente no en su condición actual. Necesitan cuidados constantes. Roberto no lo dudó ni por un segundo, ni siquiera tuvo que pensarlo. Se van a quedar conmigo, dijo con absoluta firmeza y determinación, con mi esposa Carmen y conmigo. Tenemos una casa pequeña pero acogedora y llena de amor. Tenemos un cuarto de invitados que prácticamente nunca usamos. Se quedarán con nosotros todo el tiempo que necesiten para recuperarse completamente. Y si resulta que es para siempre, entonces que sea para siempre. Nadie, absolutamente nadie, va a volver a hacerles daño mientras yo esté vivo para impedirlo. La doctora Ruiz sonrió con genuina calidez por primera vez desde que había aparecido. «Es usted un hombre verdaderamente bueno, señor Morales», dijo con admiración. «El mundo desesperadamente necesita más personas como usted. Los ancianos están pidiendo insistentemente hablar con usted. Dicen que usted les salvó la vida, que es su ángel salvador. ¿Quiere pasar a verlos?» Roberto asintió vigorosamente y siguió a la doctora por los pasillos blancos e impecables del hospital hasta llegar a una habitación doble donde Adrián y Blanca estaban recostados en camas contiguas. Tenían múltiples sueros conectados a los brazos, monitores pitando suavemente registrando constantemente sus signos vitales, vendajes limpios y blancos cubriendo sus muchas heridas. Pero lo más importante, lo que hizo que el corazón de Roberto se llenara de alivio, era que tenían color en las mejillas nuevamente y luz renovada en los ojos. Estaban vivos, estaban finalmente a salvo. Roberto susurró a Adrián cuando lo vio entrar a la habitación, extendiendo una mano temblorosa hacia él con urgencia. «Hijo mío, mi ángel salvador enviado del cielo, gracias. Gracias infinitas por no dejarnos morir allá afuera como dos perros abandonados en la calle. Gracias por devolvernos nuestra humanidad, nuestra dignidad. Nos salvó la vida en todos los sentidos posibles». Roberto tomó la mano de Adrián con infinita delicadeza y se sentó en la silla junto a su cama. «No tienen absolutamente nada que agradecerme», dijo con voz profundamente emocionada. Cualquier persona decente y con corazón habría hecho exactamente lo mismo. Ustedes merecen ser tratados con dignidad, con respeto y con amor. Merecen cuidados y compasión. Y eso es exactamente lo que van a tener de ahora en adelante. Se los prometo solemnemente. Blanca, desde su cama al lado, comenzó a llorar quedamente. Eran lágrimas completamente diferentes ahora. No de dolor insoportable o miedo paralizante, sino de profundo alivio, de gratitud abrumadora, de esperanza renovada después de haber perdido toda esperanza. Roberto se acercó también a ella y le tomó la mano con suavidad. «Todo va a estar bien de ahora en adelante», les prometió a ambos con absoluta convicción. «La policía ya está buscando activamente a su hija. Va a tener que responder por absolutamente todo lo que hizo. No va a escapar de la justicia. Y cuando ustedes salgan finalmente del hospital, se van a venir a vivir con mi esposa y conmigo. Van a tener un hogar real donde serán respetados, valorados y queridos exactamente como se merecen». «No podemos aceptar eso», protestó Adrián débilmente, su voz apenas un susurro. «Ya hizo demasiado por nosotros, más de lo que nadie jamás ha hecho. No podemos convertirnos en una carga para usted también. Ya causamos suficientes problemas». «Una carga», repitió Roberto negando firmemente con la cabeza. «¿Saben qué es realmente una carga? Una carga es llevar algo pesado que no quieres llevar, que te molesta, que resientes. Pero ayudar a alguien que genuinamente lo necesita, cuidar de personas buenas y decentes que han sufrido injustamente, eso no es una carga en absoluto. Eso es un privilegio. Eso es un honor. Eso es simplemente ser humano de la manera correcta. Mi madre me enseñó eso antes de morir.
Y ustedes me están dando la oportunidad perfecta de cumplir la promesa que le hice, de honrar su memoria haciendo lo correcto. En ese momento, entró a la habitación el comandante Sergio Ramírez, acompañado de una oficial más joven llamada Agente Martínez. Ambos llevaban uniformes impecables y expresiones profesionales pero serias. Se presentaron formalmente y respetuosamente ante Adrián y Blanca y les explicaron cuidadosamente que necesitaban tomar sus declaraciones oficiales completas para poder proceder legalmente con el caso criminal contra Vanessa. Durante las siguientes 3 horas largas y difíciles, Adrián y Blanca contaron su historia completa y detallada a los oficiales. Cada horrible detalle del maltrato sistemático, del abandono cruel, de la tortura deliberada. Los oficiales grababan absolutamente todo en sus dispositivos. Tomaban notas extensas y meticulosas, hacían preguntas específicas para aclarar detalles. Roberto permaneció ahí todo el tiempo, sosteniendo las manos de los ancianos cuando las partes más difíciles y dolorosas de la historia los hacían llorar incontrolablemente, ofreciéndoles agua cuando sus voces se quebraban por la emoción, simplemente estando presente como apoyo incondicional y consuelo silencioso. Tenemos más que suficiente evidencia para emitir una orden de arresto inmediata, dijo el comandante Ramírez cuando finalmente terminaron. Con sus testimonios detallados, los extensos reportes médicos que documentan claramente el maltrato y la tortura, las fotografías forenses de todas sus heridas, y el hecho indiscutible de que el señor Morales los encontró literalmente abandonados en un basurero municipal, tenemos un caso absolutamente sólido. Vamos a encontrar a Vanessa Castillo Mendoza hoy mismo y va a enfrentar todas las consecuencias legales de sus acciones monstruosas. Les doy mi palabra. No tomó mucho tiempo localizar a Vanessa. Con su dirección en los archivos y su información laboral, la policía llegó a su departamento lujoso en la zona residencial más exclusiva y cara de la ciudad esa misma noche, alrededor de las 9. Vanessa abrió la puerta casualmente con una copa de vino tinto en la mano, riendo despreocupadamente por algo que alguien había dicho dentro del departamento. Había música elegante sonando, risas, el sonido inconfundible de una fiesta o reunión social sofisticada. Cuando vio a los oficiales de policía parados en su puerta, su cara cambió instantánea y dramáticamente de la alegría despreocupada al miedo puro. ¿Vanessa Castillo Mendoza?, preguntó el comandante Ramírez mostrando su placa oficial. Sí, soy yo, tartamudeó Vanessa, su voz temblando. ¿Qué? ¿Qué sucede, oficial? ¿Hay algún problema? Está bajo arresto formal, dijo el comandante con voz firme y autoritaria, mientras la agente Martínez le ponía las esposas metálicas por los delitos graves de abandono de personas en estado de extrema vulnerabilidad, maltrato físico y psicológico sistemático, tortura e intento de homicidio con premeditación. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia. Tiene derecho a un abogado. ¿De qué demonios están hablando?, gritó Vanessa mientras la esposaban, su voz subiendo en pánico. Esto es un error terrible. Yo no he hecho absolutamente nada malo. No pueden arrestarme así. Sus padres están vivos, señorita Castillo, informó el comandante con voz fría. Alguien los encontró esta mañana en el vertedero municipal, donde usted los abandonó deliberadamente. Ambos han sobrevivido y han dado declaraciones oficiales completas y detalladas sobre absolutamente todo lo que les hizo durante los últimos meses. Tortura, maltrato y finalmente abandono en un basurero para morir. La cara de Vanessa se puso completamente blanca como el papel. Por un momento pareció que iba a desmayarse ahí mismo. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Rodrigo, su novio, apareció en la puerta con una copa de whisky en la mano y cara de total confusión. ¿Qué diablos está pasando aquí, Vanessa?
preguntó Rodrigo mirando la escena con incredulidad. ¿Por qué te están arrestando? ¿De qué están hablando estos oficiales? Señor, dijo el comandante volteándose hacia Rodrigo, su novia abandonó a sus padres ancianos en un basurero municipal y los dejó ahí para morir. Ahora va a tener que enfrentar cargos criminales muy serios en una corte federal. Rodrigo dio varios pasos hacia atrás, mirando a Vanessa con absoluto horror y repulsión. ¿Es cierto eso, Vanessa? Por el amor de Dios, ¿tú realmente hiciste algo así a tus propios padres? Vanessa intentó desesperadamente negar, intentó inventar excusas, pero las palabras simplemente no salían coherentemente de su boca. Su cara mostraba culpa transparente, miedo puro, desesperación absoluta. La sacaron del edificio esposada mientras sus vecinos elegantes salían de sus departamentos atraídos por el escándalo, mirando con curiosidad morbosa y susurrando escandalosamente entre ellos. La noticia se extendió como fuego incontrolable por toda la ciudad. Un periodista local que monitoreaba constantemente el escáner de policía llegó al hospital a la mañana siguiente para entrevistar a Roberto. La historia era simplemente demasiado impactante, demasiado horrible para ignorarla. Una hija exitosa y adinerada que abandona cruel y deliberadamente a sus padres ancianos en un basurero después de una vida entera de sacrificios monumentales de ellos por darle todas las oportunidades. Roberto inicialmente no quería hablar con la prensa. Le parecía que era algo demasiado privado y doloroso, algo que no debería convertirse en un circo mediático o espectáculo sensacionalista. Pero Adrián y Blanca, sorprendentemente, le pidieron específicamente que lo hiciera. Querían desesperadamente que la gente supiera exactamente lo que había pasado. Querían que otras familias vieran esta historia terrible y recordaran valorar y honrar a sus padres ancianos, cuidarlos con amor, nunca jamás olvidar todo lo que hicieron por ellos durante toda una vida. Así que Roberto finalmente aceptó dar la entrevista completa. Contó toda la historia desde el principio hasta el final, desde el momento en que llegó al vertedero esa madrugada lluviosa hasta encontrar a dos ancianos aterrorizados y maltratados abandonados entre montañas de basura. Habló extensamente del amor incondicional de padres, de los sacrificios increíbles que Adrián y Blanca habían hecho por su hija ingrata. Habló de la crueldad absolutamente incomprensible de Vanessa. Y habló apasionadamente de la importancia vital de honrar, respetar y cuidar a nuestros mayores como se merecen. La historia se volvió viral de la noche a la mañana. Los noticieros nacionales la recogieron inmediatamente. Los periódicos la publicaron en sus portadas con titulares impactantes. Las redes sociales literalmente explotaron con millones de comentarios de absoluta indignación hacia Vanessa y de profunda admiración hacia Roberto. Miles y miles de personas compartían furiosamente la historia, expresando su horror por lo sucedido y su gratitud infinita porque todavía hubiera personas como Roberto en este mundo cada vez más frío. Pero lo más sorprendente y conmovedor vino después. La gente comenzó a responder de maneras que nadie había anticipado o esperado. Comenzaron a llegar donaciones espontáneas al hospital para ayudar a cubrir todos los gastos médicos de Adrián y Blanca. Pequeñas cantidades de personas humildes que querían ayudar, que se identificaban profundamente con la historia porque ellos mismos eran ancianos vulnerables, o porque tenían padres ancianos a quienes amaban, o simplemente porque su humanidad básica no les permitía quedarse de brazos cruzados ante tal injusticia monstruosa. Un empresario local muy exitoso, don Héctor Villarreal, un hombre mayor que había hecho una fortuna considerable en el negocio de la construcción, se presentó personalmente en el hospital exactamente una semana después de que la historia saliera en todas las noticias nacionales. Era un hombre distinguido de 72 años, alto y con presencia, con cabello completamente blanco y ojos penetrantes pero profundamente amables que reflejaban años de experiencia.
Leí sobre lo que pasó con estos ancianos, le dijo don Héctor a Roberto, quien seguía visitando religiosamente a Adrián y Blanca todos los días sin falta después de terminar su turno de trabajo. Y me recordó dolorosamente a mi propia historia personal. Verá, yo también tuve una hija que se avergonzó profundamente de mí cuando finalmente hice dinero y tuve éxito. Se cambió el apellido legalmente. Dejó completamente de hablarme como si yo no existiera. Actuó en público como si yo fuera un extraño vergonzoso. Murió trágicamente en un accidente de coche hace exactamente 10 años sin que nunca nos reconciliáramos. Y ese dolor insoportable, esa herida profunda en mi corazón, nunca sanó completamente. Así que, cuando leí sobre estos ancianos preciosos, sobre todo el horror que pasaron, sentí que absolutamente tenía que hacer algo significativo. Don Héctor sacó ceremoniosamente un sobre de su elegante chaqueta y se lo entregó a Roberto con ambas manos. «Esto es para ellos», dijo, simplemente con emoción en la voz. «Para que nunca más tengan que preocuparse por dinero, por tener un techo seguro sobre sus cabezas, por pagar medicinas o tratamientos. Es lo mínimo que puedo hacer para ayudar». Roberto abrió el sobre con manos temblorosas por la anticipación. Dentro había un cheque por una cantidad que literalmente lo dejó sin habla, sin aliento. 500,000 pesos. Era más dinero del que Roberto ganaba en varios años completos de trabajo duro. Era suficiente para que Adrián y Blanca vivieran cómodamente el resto de sus vidas sin ninguna preocupación financiera. Don Héctor, yo no sé qué decir, tartamudeó Roberto con lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. Esto es increíblemente generoso. Les va a cambiar completamente la vida, les va a dar la seguridad y dignidad que merecen. No tienen que decir absolutamente nada, respondió don Héctor con una sonrisa triste pero genuina. Solo díganles que hay personas en este mundo que todavía creen firmemente en cuidar a nuestros mayores, en honrar a quienes nos dieron la vida, y que no todas las hijas son como la suya. Algunos de nosotros sí valoramos profundamente lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Pero las sorpresas y muestras de bondad no terminaron ahí. Un restaurante familiar local ofreció generosamente enviar comidas nutritivas y deliciosas completamente gratis a Adrián y Blanca durante un año entero, cuando finalmente salieran del hospital. Una tienda de ropa del centro donó ropa nueva y de calidad para ambos. Una óptica les proporcionó lentes nuevos después de enterarse de que ambos tenían serios problemas de visión, pero nunca habían podido pagar lentes correctivos. Un dentista reconocido ofreció sus servicios profesionales completamente gratis para arreglar los dientes que habían perdido por años de negligencia dental. Era como si toda la comunidad entera hubiera decidido colectivamente adoptarlos, cuidarlos, demostrarles que no estaban solos en el mundo. Y Roberto cumplió su promesa solemne. Cuando Adrián y Blanca finalmente recibieron el alta médica del hospital 3 semanas después de su internamiento, él y Carmen estaban esperándolos afuera con su coche para llevarlos a su nuevo hogar. Habían preparado cuidadosamente el cuarto de invitados con camas nuevas y cómodas, sábanas limpias y suaves, cortinas bonitas y alegres. Carmen había llenado el closet con toda la ropa donada, cuidadosamente organizada. Había puesto flores frescas y coloridas en la mesita de noche. Había colgado fotografías de paisajes hermosos en las paredes para que el cuarto se sintiera acogedor, cálido y alegre. Cuando Adrián y Blanca entraron a ese cuarto y vieron absolutamente todo lo que Roberto y Carmen habían hecho amorosamente por ellos, simplemente se quebraron emocionalmente. Lloraron como niños pequeños, completamente abrumados por tanta bondad inesperada después de haber experimentado tanta crueldad horrible. Se abrazaron fuertemente entre sí y luego abrazaron a Roberto y Carmen, formando un círculo perfecto de 4 personas unidas no por lazos de sangre, sino por algo infinitamente más fuerte: la humanidad, la compasión,
el amor genuino y desinteresado. Nunca en la vida vamos a poder pagarles esto, dijo Adrián con voz profundamente temblorosa. Nos dieron mucho más que un simple techo sobre nuestras cabezas. Nos devolvieron la fe en las personas. Nos recordaron que todavía hay bondad real en este mundo tan cruel. No tienen que pagar absolutamente nada, respondió Carmen, con su característica sonrisa cálida y genuina. Ustedes son familia ahora, familia real y verdadera. Y en esta casa, la familia siempre se cuida mutuamente, sin condiciones ni expectativas. Los días, semanas y meses que siguieron fueron de profunda adaptación y sanación gradual. Adrián y Blanca comenzaron lentamente a recuperar el peso perdido gracias a las comidas nutritivas y deliciosas que Carmen preparaba con amor todos los días. Los moretones sanaron completamente. Las heridas se cerraron. Los huesos rotos comenzaron a soldarse correctamente gracias a los seguimientos médicos constantes y cuidadosos. Pero más importante que la recuperación física obvia, era la recuperación emocional y espiritual que estaba ocurriendo día a día. Roberto y Carmen no eran simplemente caseros o benefactores, eran familia en el sentido más verdadero y profundo de la palabra. Desayunaban juntos todas las mañanas, sin falta. Carmen le enseñó pacientemente a Blanca a tejer, una actividad relajante que mantenía sus manos ocupadas y su mente tranquila y enfocada. Roberto llevaba fielmente a Adrián a caminar al parque todos los días al atardecer, ayudándolo a recuperar gradualmente la fuerza en sus piernas débiles, charlando sobre todo y nada, construyendo esa conexión especial y profunda que se forma entre personas que han compartido experiencias significativas y dolorosas. Por las noches tranquilas, los cuatro se sentaban juntos en la sala acogedora a ver televisión o simplemente a platicar sobre la vida. Adrián y Blanca contaban historias fascinantes de su juventud lejana, de cuando se conocieron en un baile popular del pueblo hace casi 60 años, de cómo Adrián había tenido que pedir permiso formal y nervioso al padre estricto de Blanca para poder cortejarla apropiadamente, de cómo habían sido tiempos económicamente difíciles, pero emocionalmente hermosos, porque tenían amor verdadero. Roberto y Carmen compartían generosamente sus propias historias, hablaban de sus hijos ya adultos e independientes que vivían y trabajaban en otras ciudades lejanas, de sus sueños y esperanzas para el futuro. Se convirtieron gradualmente en una familia completa en todo el sentido profundo de la palabra. Roberto comenzó naturalmente a llamar a Adrián papá y a Blanca mamá, no por obligación social, sino porque así lo sentía genuinamente en lo más profundo de su corazón. Y ellos lo llamaban hijo, con todo el amor, orgullo y ternura que esa palabra sagrada conlleva. Era como si el universo, después de haberles dado inicialmente una hija cruel y desagradecida, les hubiera finalmente compensado generosamente con un hijo bondadoso, amoroso y devoto. Mientras tanto, el caso legal contra Vanessa avanzaba implacablemente. Su juicio se convirtió en uno de los más mediáticos y seguidos del año en todo el país. Los medios de comunicación cubrían obsesivamente cada detalle, cada audiencia judicial, cada declaración dramática. El fiscal presentó evidencia absolutamente abrumadora. Los testimonios detallados y consistentes de Adrián y Blanca. Los extensos reportes médicos forenses que documentaban meticulosamente el maltrato sistemático. El testimonio poderoso de Roberto sobre exactamente dónde y cómo los había encontrado, incluso grabaciones de cámaras de seguridad del edificio de Vanessa que mostraban claramente a Vanessa llevando a sus padres al coche la noche del abandono. La defensa de Vanessa intentó débilmente argumentar que sus padres ancianos eran una carga psicológica insoportable, que ella había estado bajo tremendo estrés laboral y personal, que no había tenido la intención real de matarlos, sino simplemente
alejarlos temporalmente de su vida. Pero cada argumento patético sonaba más hueco y ridículo que el anterior. La fiscal, una mujer brillante y apasionada, llamada Mónica Herrera, que había dedicado su carrera entera a defender incansablemente a víctimas de abuso, destrozó sistemáticamente cada uno de esos argumentos débiles con precisión quirúrgica y lógica implacable. Este no es simplemente un caso sobre estrés o presión de la vida moderna, declaró apasionadamente la fiscal Herrera en su poderoso alegato final. Este es fundamentalmente un caso sobre crueldad pura en su forma más repugnante, sobre una mujer profundamente egoísta que se benefició durante décadas enteras del sacrificio monumental de sus padres amorosos y luego, cuando esos mismos padres envejecieron y necesitaron ayuda básica, los descartó cruelmente como basura. Y no solo metafóricamente, literalmente los tiró en un basurero municipal esperando que murieran ahí solos y aterrorizados. Estos ancianos inocentes le dieron absolutamente todo. Vendieron su única casa para pagar la cirugía vital del padre, se endeudaron hasta el cuello para pagar su costosa educación universitaria, trabajaron hasta el agotamiento físico total para que ella pudiera tener todas las oportunidades que ellos nunca tuvieron. ¿Y cómo les pagó su hija por todo ese amor y sacrificio? Con maltrato sistemático, con abuso deliberado, con abandono cruel, con intentar quitarles lo único valioso que les quedaba en este mundo, sus propias vidas. La fiscal hizo una pausa dramática y calculada, paseando su mirada por cada miembro del jurado, dejando que sus palabras poderosas calaran profundamente. Damas y caballeros del jurado, cuando finalmente voten en este caso, piensen seriamente en sus propios padres queridos. Piensen en los sacrificios que hicieron por ustedes. Y pregúntense honestamente, ¿qué clase de sociedad somos realmente si permitimos que este tipo de crueldad monstruosa quede completamente impune? ¿Qué mensaje terrible enviamos a futuras generaciones si dejamos que alguien descarte a sus padres ancianos como si fueran basura sin valor? El jurado deliberó cuidadosamente durante 3 días completos y tensos. Fueron 3 días angustiantes durante los cuales Roberto, Carmen, Adrián y Blanca apenas pudieron dormir o comer. Se sentaban juntos en la sala tomados de las manos, rezando silenciosamente, esperando ansiosamente, confiando fervientemente en que la justicia finalmente prevalecería. Finalmente llegó el veredicto. La sala del tribunal estaba completamente repleta de gente, periodistas con sus cámaras y micrófonos, personas comunes y corrientes que habían seguido el caso obsesivamente y querían estar presentes para este momento histórico. Adrián y Blanca estaban ahí sentados en primera fila, dignos y serenos, con Roberto y Carmen a cada lado, sosteniéndoles firmemente las manos. El juez, un hombre mayor de cabello completamente gris y expresión seria llamado Juez Martínez, llamó solemnemente al orden. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con lentes y aspecto nervioso pero decidido, se puso lentamente de pie. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto unánime?, preguntó el juez con voz grave. Sí, su señoría, respondió el portavoz con voz firme y clara. ¿Cuál es su veredicto en el cargo de abandono de personas en estado de extrema vulnerabilidad? Culpable. ¿Cuál es su veredicto en el cargo de maltrato físico y psicológico sistemático? Culpable. ¿Cuál es su veredicto en el cargo de tortura? Culpable. ¿Cuál es su veredicto en el cargo de intento de homicidio con premeditación? Culpable. La sala estalló instantáneamente en murmullos excitados y exclamaciones audibles. Vanessa, sentada rígida en la mesa de la defensa, con su abogado derrotado, se desplomó completamente en su silla, con la cara enterrada entre las manos. Rodrigo, su exnovio, no estaba ahí.
La había abandonado apenas días después de su arresto, completamente incapaz e indispuesto de asociarse con alguien capaz de tal crueldad monstruosa. El juez golpeó su mazo firmemente, pidiendo silencio inmediato. Vanessa Castillo Mendoza dijo con voz grave y solemne: «Este tribunal la encuentra culpable de absolutamente todos los cargos presentados contra usted. En mis 35 largos años como juez, he visto muchísimos casos tristes y profundamente perturbadores, pero este caso particular me ha afectado de una manera que muy pocos lo han hecho. Usted tomó deliberadamente a 2 personas ancianas e inocentes que le dieron la vida, que se sacrificaron más allá de lo humanamente imaginable por su bienestar, y los trató con una crueldad que desafía toda comprensión humana básica. Los abandonó en un basurero como si fueran desperdicios sin ningún valor. Por sus acciones imperdonables, la sentenció a 15 años de prisión sin ninguna posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años». Vanessa comenzó a sollozar ruidosamente, pero no eran lágrimas genuinas de arrepentimiento o remordimiento. Eran lágrimas egoístas de autocompasión, de rabia intensa por haber sido atrapada y expuesta, de frustración amarga porque su vida perfecta y cuidadosamente construida se había derrumbado espectacularmente. No mostró ni una sola pizca de remordimiento real o genuino por lo que les había hecho cruelmente a sus padres. Adrián y Blanca, sin embargo, no mostraron alegría o celebración por la dura sentencia. No había triunfo visible en sus rostros cansados, solo una profunda y persistente tristeza. Porque a pesar de absolutamente todo, a pesar de la crueldad horrible y el maltrato sistemático, Vanessa seguía siendo su hija. Y el amor de padres, ese amor incondicional e irracional que desafía toda lógica, no desaparece simplemente porque el hijo se vuelva malo o cruel. Duele profundamente, sangra constantemente, destroza el corazón, pero no muere completamente del todo. «No siento alegría por esto», dijo Adrián más tarde ese día, de vuelta en la seguridad y calidez de la casa de Roberto. «Solo siento un vacío enorme y doloroso. Durante tantos años soñé con que mi hija volviera a ser esa niña dulce y cariñosa que criamos con tanto amor. Soñé que algo profundo en ella despertaría, que el amor volvería milagrosamente a su corazón endurecido. Pero ahora finalmente sé, con una certeza dolorosa, que esa niña murió hace muchísimo tiempo. La persona en la que se convirtió es un extraño completo para mí, alguien a quien ya no reconozco». Blanca, sentada a su lado en el sofá mullido, asintió lentamente con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. «Cometimos errores terribles», dijo con voz suave pero cargada de culpa. «Le dimos demasiado de todo. La malcriamos sin límites. La hicimos creer que el mundo entero giraba a su alrededor, que todo le era debido. Pensamos que estábamos demostrándole amor incondicional, pero en realidad la estábamos convirtiendo gradualmente en un monstruo egoísta e ingrato. Esa es nuestra culpa, nuestro fracaso como padres». «No, no». Y no intervino Roberto con firmeza absoluta, su voz llena de convicción. «No pueden culparse por esto, no pueden cargar con esa responsabilidad. Ustedes hicieron exactamente lo que cualquier padre amoroso y devoto haría. Dieron todo por su hija porque la amaban con locura. El problema fundamental no fue que dieran demasiado. El problema fue que ella tomó todo sin gratitud alguna, sin aprecio, sin amor recíproco. Eso no es culpa de ustedes en lo absoluto. Esa fue su elección consciente, su decisión deliberada de convertirse en lo que se convirtió». Carmen sirvió té caliente y aromático para todos y se sentó cómodamente junto a su esposo. «Hay personas en este mundo complicado», dijo con sabiduría, nacida de años de experiencia, «que reciben amor y lo devuelven multiplicado generosamente. Y hay personas que reciben amor y lo desperdician, lo desechan, actúan como si fuera su derecho natural y no un regalo precioso». Vanessa eligió conscientemente ser del segundo tipo.
Pero ustedes, Adrián y Blanca, eligieron ser del primer tipo, y eso es lo único que realmente importa al final. Los meses que siguieron fueron de sanación continua y profunda. Adrián y Blanca florecieron visiblemente bajo el cuidado amoroso e incondicional de Roberto y Carmen. El color saludable volvió completamente a sus mejillas. La luz de la alegría regresó brillante a sus ojos. Las sonrisas genuinas, que habían desaparecido durante tanto tiempo oscuro, se hicieron cada vez más frecuentes y naturales. Comenzaron a participar activamente en actividades comunitarias, a hacer nuevos amigos en el vecindario acogedor, a redescubrir el placer simple de vivir. Roberto los llevó a lugares maravillosos que nunca habían visitado en toda su vida. Al mar, que Blanca no había visto en más de 40 años. Cuando sus pies tocaron la arena suave y sintió el agua fresca en sus tobillos, lloró de pura alegría. A las montañas, donde Adrián respiró el aire fresco y puro y se sintió verdaderamente vivo de nuevo. A museos fascinantes, parques hermosos, restaurantes acogedores. Les dio experiencias invaluables, recuerdos nuevos y hermosos para reemplazar gradualmente los oscuros y dolorosos del pasado reciente. Y ellos, a su vez, llenaron la vida de Roberto y Carmen con algo que habían extrañado profundamente desde que sus propios hijos se mudaron lejos. La alegría de cuidar a alguien, de ser genuinamente necesitados, de tener a quien cocinar con amor, con quien compartir las comidas diarias, con quien ver películas viejas en blanco y negro los domingos tranquilos por la tarde. La historia de cómo Roberto había encontrado a Adrián y Blanca se convirtió en algo mucho más grande que solo un caso de noticias sensacionalistas. Se convirtió en un movimiento social significativo. Inspiró a miles de personas en todo el país a revisar seriamente su relación con sus propios padres ancianos. Así los de todo el país reportaron un aumento dramático en las visitas de familiares a sus seres queridos internos. Organizaciones de ayuda a ancianos recibieron oleadas sin precedentes de donaciones generosas y voluntarios entusiastas. Fue como si la historia hubiera despertado algo dormido en la conciencia colectiva nacional. Un recordatorio poderoso de que nuestros mayores merecen respeto, cuidado y amor incondicional. Roberto fue invitado a dar charlas inspiradoras en escuelas, en centros comunitarios, en iglesias de toda la región. Siempre llevaba a Adrián y Blanca con él. Juntos contaban su historia completa, pero más importante, hablaban apasionadamente sobre el valor sagrado de la familia, sobre la importancia vital de honrar a nuestros padres, sobre cómo el verdadero éxito en la vida no se mide en dinero acumulado o posesiones materiales, sino en amor compartido y conexiones humanas profundas. Cuando yo estaba tirado en ese basurero horrible, decía Adrián en esas charlas con voz emocionada, pensé con certeza que mi vida había terminado. Pensé que así era exactamente como iba a morir, solo, aterrorizado, desechado cruelmente por la única persona a la que había amado más que a mi propia vida. Pero entonces apareció Roberto como un ángel. Y él no me vio como basura desechable, me vio como un ser humano que merecía dignidad y compasión. Me salvó la vida física, sí, pero más que eso, me devolvió mi humanidad perdida. Me recordó que todavía había bondad genuina en el mundo. Blanca siempre agregaba con voz suave, y ahora tenemos una familia real de nuevo, no por sangre compartida, sino por amor verdadero. Y he aprendido la lección más importante, que esa es la familia más verdadera y duradera de todas. La que elegimos conscientemente, la que nos elige, la que se forma no por obligación, sino por cariño genuino y desinteresado. Un año completo después del rescate milagroso, en una ceremonia profundamente emotiva en el ayuntamiento de la ciudad, el alcalde le otorgó personalmente a Roberto una medalla de honor ciudadano. Era un reconocimiento no solo por haber salvado heroicamente a Adrián y Blanca,
sino por todo lo que había hecho después. Acogerlos generosamente en su hogar, cuidarlos como si fueran sus propios padres biológicos, ser un ejemplo viviente de bondad y compasión en un mundo que a menudo parece carecer desesperadamente de ambas. En su emotivo discurso de aceptación, Roberto habló con el corazón completamente en la mano. Yo no hice absolutamente nada extraordinario o heroico, dijo, frente a la audiencia llena de cientos de personas. Simplemente hice lo que cualquier persona decente y con corazón debería hacer naturalmente. Vi a dos seres humanos que necesitaban ayuda desesperadamente y los ayudé. Eso no me hace un héroe en lo absoluto. Me hace simplemente humano. Y eso es lo que todos deberíamos esforzarnos por ser. Más humanos, más compasivos, más dispuestos a tender la mano sin dudarlo cuando alguien la necesita. Hizo una pausa emocional, sus ojos buscando y encontrando a Adrián y Blanca en la audiencia. Ellos estaban sentados orgullosamente en primera fila, tomados de las manos como siempre, con lágrimas de orgullo profundo y gratitud infinita rodando libremente por sus mejillas. Mi madre, continuó Roberto con voz temblorosa, antes de morir me hizo prometer solemnemente que siempre sería un hombre de bien, que nunca voltearía la cara cobardemente cuando alguien necesitara ayuda. Cuando encontré a Adrián y Blanca ese día horrible en el basurero, fue como si mi madre me estuviera probando directamente desde el cielo. Me estaba dando la oportunidad perfecta de cumplir mi promesa sagrada. Y estoy tan profundamente agradecido de haber pasado esa prueba, porque estos dos ancianos hermosos y nobles no solo se ganaron un lugar en mi casa, se ganaron un lugar permanente en mi corazón. Son mis padres ahora, tanto como si hubiera nacido de ellos. La audiencia estalló en aplausos atronadores y prolongados. No había un solo ojo seco en todo el recinto. Incluso el alcalde, un hombre político curtido y experimentado, acostumbrado a estos eventos ceremoniales, tuvo que secarse discretamente las lágrimas que brotaban sin control. Después de la ceremonia formal, hubo una recepción acogedora. Personas de todos los rincones de la ciudad vinieron específicamente a saludar a Roberto, a Adrián y a Blanca. Había personas mayores que querían agradecer personalmente a Roberto por recordarle al mundo que los ancianos importan y tienen valor. Había jóvenes que querían prometer solemnemente que nunca abandonarían a sus propios padres. Había padres con lágrimas en los ojos abrazando fuertemente a sus hijos adolescentes, usando esta historia poderosa como un momento de enseñanza profunda sobre el amor familiar y el respeto intergeneracional. Entre la multitud, una mujer mayor se acercó tímidamente a Adrián y Blanca. Era menuda y frágil, con el cabello blanco recogido en un moño elegante. Se llamaba Doña Mercedes y tenía 83 años. «Quiero agradecerles profundamente», dijo Doña Mercedes con voz temblorosa pero sincera. «Su historia literalmente salvó mi relación deteriorada con mi hijo. Verán, él y yo habíamos estado distanciados durante casi 5 años. Él decía constantemente que yo era demasiado criticona, que siempre estaba metiéndome en su vida, y yo decía que él era desagradecido, que no valoraba nada de lo que había hecho por él. Pero cuando leí su historia completa, cuando vi el horror de lo que ustedes pasaron, me di cuenta de lo increíblemente tonta que había sido. La vida es demasiado corta y preciosa para desperdiciarla en resentimientos pequeños. Llamé a mi hijo esa misma noche. Lloramos juntos por teléfono durante horas. Y ahora él viene religiosamente a visitarme todos los domingos. Cocinamos juntos, platicamos, nos reímos. Estamos recuperando todos esos años perdidos. Y todo gracias a ustedes, a su historia, a recordarnos que el amor familiar es lo más precioso que tenemos. Blanca abrazó a Doña Mercedes con lágrimas en los ojos. «Me alegra tanto oír eso», dijo con emoción.
Si nuestro sufrimiento horrible sirvió para unir familias, para recordarle a las personas lo importante que es el amor verdadero, entonces tal vez todo tuvo un propósito superior. Tal vez tenía que pasar para despertar conciencias dormidas. Historias como la de Doña Mercedes se multiplicaron por toda la ciudad y más allá. Familias que estaban distanciadas se reunieron y reconciliaron. Hijos que habían descuidado a sus padres ancianos comenzaron a visitarlos regularmente. Asilos reportaron que más y más ancianos estaban siendo sacados por sus familias que decidieron cuidarlos personalmente en casa. Era como si la historia de Adrián y Blanca hubiera plantado semillas de cambio que ahora estaban floreciendo hermosamente por todas partes. 2 años después del rescate, en un día soleado y perfecto de primavera, la familia celebró juntos el cumpleaños número 81 de Adrián. No fue una celebración grande o lujosa, fue simple y perfecta. Un pastel de chocolate casero que Carmen había hecho desde la madrugada, decoraciones modestas en la sala y la presencia de las personas que realmente importaban en la vida. Estaban ahí los 4. Por supuesto, Roberto, Carmen, Adrián y Blanca. Pero también estaban los hijos de Roberto y Carmen, que habían volado desde ciudades lejanas específicamente para estar presentes. Estaban los vecinos, que se habían convertido en amigos cercanos e inseparables. Estaba don Héctor Villarreal, el empresario generoso que había donado el dinero. Estaban algunos de los doctores y enfermeras del hospital que habían cuidado de los ancianos. Era una reunión hermosa de almas bondadosas, de personas que creían en el amor, en la familia, en la humanidad. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Adrián se quedó mirando la llama titilante durante un largo momento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de asombro ante los giros inesperados de la vida. Hace 2 años, dijo Adrián con voz profundamente emocionada, pensé que mi vida había terminado definitivamente. Estaba literalmente tirado en la basura, abandonado, solo, esperando la muerte. Y ahora mírenme, estoy aquí, rodeado de familia verdadera, de amor incondicional, de personas que se preocupan por mí, no porque tengan obligación de hacerlo, sino porque genuinamente quieren hacerlo. He aprendido algo invaluable en estos 2 años, algo que quiero compartir con todos ustedes. Hizo una pausa significativa, mirando a cada persona en la sala. He aprendido que la familia no se define por la sangre, se define por el amor, por la lealtad, por estar presente en los momentos difíciles. Mi hija biológica me abandonó cruelmente, pero encontré un hijo, miró a Roberto con ojos brillantes, que me rescató, que me acogió, que me devolvió mi dignidad. Encontré una nuera, miró a Carmen con ternura, que me ha tratado con más amor que mi propia hija. He aprendido que puedes perder a tu familia de sangre, pero encontrar tu familia de corazón. Y esa es la familia que realmente importa al final. No había un solo ojo seco en la habitación. Roberto se acercó a Adrián y lo abrazó fuertemente. Carmen abrazó a Blanca con ternura. Y pronto todos estaban abrazándose, una cadena de humanidad conectada por amor y compasión. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y la casa estaba tranquila, los 4 se sentaron en la sala como habían hecho tantas noches antes. Adrián y Blanca en el sofá, tomados de las manos como siempre. Roberto y Carmen en sus sillas favoritas. No hablaban mucho, no necesitaban hacerlo. Habían llegado a ese punto especial de intimidad familiar, donde el silencio es cómodo, donde simplemente estar juntos es suficiente. ¿Sabes?, dijo finalmente Blanca rompiendo el silencio. Soy feliz. Sé que es extraño decir eso después de todo lo que pasamos, pero es la verdad más profunda. Soy más feliz ahora que lo que fui en muchos años, porque ahora tengo lo que realmente importa. Tengo amor genuino, tengo respeto, tengo dignidad,
tengo propósito, tengo familia verdadera. ¿Y nosotros también somos felices de tenerlos?, respondió Carmen con su sonrisa cálida característica. Esta casa estaba muy callada antes de que llegaran. Ahora está llena de vida, de risas, de historias. Nos hicieron completos de una manera que no sabíamos que nos faltaba. Roberto asintió. Mi madre siempre decía que Dios pone a las personas en nuestros caminos por una razón específica. Ahora entiendo completamente lo que quería decir. Ustedes no llegaron a mi vida por accidente. Fue destino. Fue el universo alineándose correctamente. Fue el amor encontrando su camino. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban afuera en el cielo oscuro, los cuatro se quedaron ahí sentados en la sala, unidos no por sangre, pero por algo mucho más fuerte. Unidos por la bondad, por la compasión, por la capacidad humana de amar incondicionalmente. Unidos por haber tomado la peor tragedia imaginable y haberla transformado en algo hermoso. Adrián y Blanca vivieron muchos años más en la casa de Roberto y Carmen, rodeados de amor hasta sus últimos días. Nunca volvieron a ver a Vanessa. Ella nunca buscó contactarlos, ni siquiera una carta, ni una disculpa. Nada. Y ellos, con el tiempo, encontraron paz con eso. Habían aprendido que no puedes obligar a alguien a amarte, que no puedes forzar gratitud o compasión en un corazón que se ha cerrado a esos sentimientos. Pero lo que sí tenían era abundante. El amor de Roberto y Carmen, el cariño de una comunidad que los había adoptado, la satisfacción de saber que su historia había inspirado a miles de personas a ser mejores hijos, mejores padres, mejores seres humanos. Y cuando finalmente llegó el momento, años después, cuando la edad y el tiempo cumplieron su inevitable destino, Adrián y Blanca partieron de este mundo en paz. No solos y asustados en un basurero como su hija había intentado que fuera su destino, sino rodeados de amor, en camas cómodas, con las manos entrelazadas como habían estado durante casi 6 décadas, susurrándose palabras de amor hasta el último aliento. Roberto y Carmen los enterraron no en alguna tumba anónima y olvidada, sino en el panteón familiar, junto a la tumba de la madre de Roberto. 3 personas que en vida habían enseñado lo que realmente significa el amor, ahora descansaban juntas en la eternidad. Y en la lápida de Adrián y Blanca, Roberto mandó grabar estas palabras: Amados padres, queridos amigos, familia del corazón, nos enseñaron que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. Descansen en paz, sabiendo que hicieron del mundo un lugar mejor simplemente por existir en él. Cada año, en el aniversario del día en que Roberto los encontró, él y Carmen visitaban esas tumbas con flores frescas y corazones llenos de gratitud, porque esos 2 ancianos que habían llegado a sus vidas en las circunstancias más trágicas, habían terminado siendo una de las mayores bendiciones que jamás hubieran recibido. Y así, queridos amigos, termina esta historia. Una historia de crueldad transformada en amor, de tragedia convertida en triunfo, de oscuridad iluminada por la luz de la bondad humana. Una historia que nos recuerda que sin importar cuán mal se pongan las cosas, sin importar cuánta crueldad exista en el mundo, siempre habrá personas como Roberto dispuestas a tender la mano, a hacer lo correcto, a hacer la diferencia. Todo empieza con una simple decisión. La decisión de ver a los demás no como extraños o cargas o inconveniencias, sino como seres humanos dignos de amor, respeto y compasión. La decisión de honrar a quienes nos dieron la vida, de cuidar a quienes ya no pueden cuidarse solos, de recordar que todos envejeceremos algún día y que la manera en que tratamos a nuestros mayores hoy es un espejo de cómo seremos tratados mañana. Y ahora, querida amiga que nos ha acompañado hasta el final de esta historia, te pedimos que si te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre el valor de la familia y el amor verdadero,
nos dejes tu like aquí abajo y te suscribas a nuestro canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa en esta vida. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, que siempre hay bondad, que el amor verdadero sigue existiendo en este mundo. Y no olvides ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Otra historia inspiradora que te va a llegar directo al corazón. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, nunca es tarde para elegir ser bueno, para elegir el amor, para elegir marcar una diferencia en la vida de alguien más. Que Dios te bendiga, amiga querida. Hasta la próxima.